This is extremely dangerous to our democracy. This is extremely dangerous to our democracy. This is extremely dangerous to our democracy. La gran mayoría de medios de comunicación son progres, izquierdistas y siempre se han puesto de acuerdo para contar su verdad, la cual casi siempre es una mentira. Pero este sesgo ideológico no es nuevo, sino que lleva acompañándonos durante mucho tiempo. Y para entenderlo, te contaré una impresionante historia. Un periodista británico de nombre Gareth Jones tenía una pregunta que no lo dejaba dormir. ¿Cómo era posible que los soviets compraran tantas cosas y crearan tantas maravillas si el rublo no valía absolutamente nada y el Kremlin estaba quebrado? Mr. Jones tenía tanta duda y tanta curiosidad que movió mar y tierra para poder entrevistar al mismísimo Stalin. Una vez que Mr. Jones llegó a la URSS, el Kremlin le puso un sinfín de excusas y la entrevista no pudo ser. Así que él decidió aprovechar su visita e investigar por cuenta propia. Y el destino lo conduciría directamente a la boca del lobo, a uno de los momentos más terribles en la historia de la humanidad, en Ucrania. Al llegar, Mr. Jones estaba sorprendido. La gente estaba extremadamente delgada. Habían cientos de miles de personas tiradas en el suelo, congeladas, sin vida. Algunos rusos se le acercaban rogándole por un trozo de pan. Otros estaban siendo obligados a trabajar por los soviets. Las escenas eran realmente escalofriantes. Había tanto frío que él decidió entrar a una cabaña donde unos pequeños le ofrecieron un trozo de carne. Mr. Jones estaba disfrutándola y entonces se preguntó, ¿de dónde salió? Si en toda Ucrania no había comida, ¿cómo es posible que estos niños tuvieran un filete gigante? Pronto descubriría lo peor. Se estaba comiendo a nada más y nada menos que el hermano mayor, quien se había sacrificado para poder alimentar a sus pequeños hermanos. Mr. Jones quedó tan impactado que huyó de allí, tomó un tren y escapó de la URSS. Él creía haber encontrado la noticia que cambiaría la historia de la humanidad. Había descubierto la gran hambruna ucraniana. Al regresar a Inglaterra, pronto se encontró con una cruda realidad. Ningún medio estaba dispuesto a publicar su noticia. Solo dos se atrevieron a hacerlo. Uno de ellos fue The Manchester Guardian, que actualmente es The Guardian, un diario que es muy izquierdista, pero que se agradece el detalle. Y el segundo diario fue el mítico The New York Post. Quédate con este nombre que será muy importante más adelante en el video. Ambos medios publicaron la noticia y el mundo rápidamente se hizo eco. Los rumores de que algo muy extraño estaba ocurriendo en Ucrania comenzaron a rondar todas las calles de Europa. Mr. Jones reveló que la Unión Soviética no era aquel paraíso de los trabajadores, que no era ese gran experimento del que los medios tanto hablaban, y que Stalin no era el gran hombre que todos creían. Y aquí fue donde todo cambió. Un periodista del The New York Times llamado Walter Duranty redactó un artículo desmintiendo el reportaje que había hecho Mr. Jones en The New York Post. Aseguraba que todos esos rumores eran falsos y sin fundamento. Duranty acusó a Mr. Jones de fabricar una fábula de miedo, una gran mentira para desacreditar al Kremlin. De pronto, tanto The New York Times como el resto de medios tradicionales comenzaron toda una campaña para desprestigiar a Mr. Jones, acusándolo de estar completamente loco. Pero lo que pocos se imaginaban es que detrás estaba Stalin, moviendo influencias como si de un juego de ajedrez se tratase. El tirano había creado su propia verdad, comprado el silencio de periodistas y medios de todo el mundo, incluyendo al prestigioso The New York Times. La prensa enterró la noticia y la ocultó en las aguas más profundas de la historia. Mr. Jones pasó sus días siendo humillado, mientras Duranty admirado. Incluso Walter Duranty llegó a ganar el premio Pulitzer. Pero la verdad siempre sale a la luz. Y hoy sabemos que en Ucrania, en aquel entonces, entre 7 y 10 millones de personas estaban
perdiendo la vida. Y los medios que dicen informarnos fueron cómplices, encubriendo sistemáticamente la noticia. En aquella época, un viejo escritor que solía ser marxista, tras conocer la historia de Mr. Jones, Stalin y Ucrania, quedó tan sorprendido que se inspiró y escribió uno de los libros más famosos de todos los tiempos, La rebelión de la granja. Estoy hablando de George Orwell, quien años después escribiría 1984. Uno creería que en la actualidad los medios han cambiado, que son más honestos, pero nada más alejado de la realidad. Medios como CNN o The New York Times se venden como imparciales cuando no lo son. Tú, yo y prácticamente todos sabemos que son descaradamente izquierdistas, que no tienen escrúpulos y no dudarán ni un segundo en mentirte. No buscan la verdad, sino difundir su propia agenda política. Los medios son conocidos como el cuarto poder, porque con su muy, entre comillas, información, son capaces de alterar la percepción que tenemos de la realidad. Los medios pueden hacerte creer que el malo es el bueno y que el bueno es el malo. Ellos, quienes dicen informarnos, manipulan la información a su conveniencia, de tal forma que la izquierda siempre quede bien, mientras que la derecha siempre luzca mal. Y lo hacen con cosas tan absurdas como las fotos que te muestran de los políticos. ¿Has notado que cuando la prensa hace un artículo sobre Barack Obama, ponen una foto o donde sale sonriendo o con su esposa o con sus hijas? De esta forma ellos lo humanizan, lo hacen lucir como un hombre de familia y te hacen generar empatía por él. Lo mismo vemos con las fotos de Biden. Siempre lo ponen o sonriendo o junto a su esposa o sus mascotas. Incluso lo ponen con lentes o comiendo helado. De esta forma ellos buscan hacerlo lucir cool, a pesar de ser un viejo con claros problemas de memoria. Pero ¿te has dado cuenta que cuando hacen un artículo de Trump siempre sale gritando o enojado? De esta forma los medios buscan que tú sientas repulsión por él, que pienses que está loco. Incluso parece que el tipo no tiene más fotos, pero en realidad sí que las tiene. Simplemente los medios capturan sus expresiones faciales mientras habla. Todas las personas hacemos gestos cuando hablamos, incluso los políticos demócratas como Biden o Bernie Sanders, pero en los medios siempre lucirán con una sonrisa en el rostro. ¿Te das cuenta cómo desde algo tan absurdo como una fotografía, los medios ya pueden hacerte percibir a una persona de otra manera? Cuando Trump era presidente, Estados Unidos estaba viviendo uno de los mejores momentos de su historia, pero los medios mentían tanto que parecía que el país estaba en una constante crisis. Ahora que Biden está en el poder, va rumbo a convertirse en el peor presidente en la historia de Estados Unidos. Su administración ha sido un fracaso absoluto. Pero los medios de comunicación quieren hacer creer que la situación está bajo control. Y mientras el país está en crisis, ellos hablan de la nueva gatita de Biden. Mientras los precios aumentan drásticamente, ellos tratan de convencerte de que la inflación es algo bueno para tu vida. Propaganda pura y dura. Never mind, he will create false illusions that the situation is under control. Situation is not under control. Situation is disgustingly out of control. Pero esta locura no es algo exclusivo de Estados Unidos, sino del mundo entero. Cuando Pinochet falleció, el diario español El País lo acusó prácticamente de ser un delincuente. Pero años más tarde, cuando Fidel murió, lo plasmaron como un ícono revolucionario. Se estima que Pinochet acabó con la vida de unas 3,000 personas. Muchas, ¿no crees? Fidel acabó con más de 100,000. Pinochet junto a los Chicago Boys al menos le hizo un bien a Chile, dejándolo como el mejor país de América Latina. En cambio, Fidel dejó a Cuba en ruinas y literalmente privó de su libertad a más de 11 millones de personas durante casi 60 años. Pero uno es un delincuente y el otro un ídolo. Qué ironía, ¿no? Este mismo diario aseguró que el mismísimo Javier Milei forma parte de lo más extremo de la derecha. Y mientras en Chile hacían lo propio con José Antonio Kast, aseguraban que Gabriel Boric era la esperanza del pueblo. Es una pena porque me he leído el programa económico de Boric y va a convertir a Chile en Argentina. Para los medios, si eres conservador o incluso si no le sigues el juego a los progres,
eres de ultraderecha, mientras que para ellos la izquierda es amor y esperanza. Claro que sí. Pero seguramente te preguntarás, ¿por qué la prensa suele ser mayormente izquierdista? Puede ser por dos razones. La primera es que en las universidades la carrera de periodismo suele encontrarse en el departamento de ciencias sociales. Ese lugar es un nido de progres, un criadero de marxistas. La segunda es que tener un medio de comunicación no es rentable y comúnmente buscan recibir subsidios por parte del Estado, porque sin dicho apoyo gubernamental, quiebran. Y como todos sabemos, la derecha, la verdadera derecha, tiende a bajar el gasto público, mientras que la izquierda tiende a aumentarlo. Lo más probable es que siempre sean los políticos de izquierda los que den subsidios a los medios de comunicación. Por eso vemos casos como los de España, que en plena pandemia todos los medios del país lanzaban propaganda del gobierno. Son unos descarados. Los políticos utilizan el dinero de nuestros impuestos para mentirnos. Claro que también hay medios de derecha, como The Epoch Times, La Derecha Diario o el propio The New York Post. Pero ellos no saben ser hipócritas. A diferencia de los medios tradicionales que se venden como imparciales cuando en realidad son ultraizquierdistas, estos desde el primer momento te dicen que son diarios conservadores. Pero lo irónico es que para la opinión pública, The New York Times, que encubrió la hambruna ucraniana, es más veraz que The New York Post, que fueron quienes dieron a conocer la noticia. Esto ocurre porque The New York Times cuenta con el respaldo del resto de medios de comunicación y además del de varios organismos internacionales, como la ONU, que como sabemos son súbditos de la izquierda. Todos ellos trabajan en conjunto para fabricar su propia versión de la historia y contar su verdad. Y esto se hizo evidente cuando Trump se convirtió en presidente de Estados Unidos, sobre todo las 2 semanas previas a las elecciones del año 2020. El diario The New York Post publicó una contundente y espectacular investigación sobre Joe Biden, especialmente sobre su hijo. No solamente dejaban en evidencia un acto de corrupción con Ucrania, sino que además revelaron que existían miles de fotos del hijo del actual presidente de Estados Unidos, haciendo cosas terribles con asiáticas que no parecían ser mayores de edad. Cuando The New York Post sacó la noticia, inmediatamente todos los medios de comunicación tramaron un plan para encubrirla. Si tú intentabas compartir el artículo, no podías. Redes sociales como Twitter o Facebook no te lo permitían. Pero es que incluso ni siquiera podías enviarlo por privado. Ni siquiera en WhatsApp. La noticia era tan impresionante que no tengo la menor duda de que iba a viralizarse y darle la vuelta al mundo. Era un game changer. Iba a destruir la credibilidad de Joe Biden semanas antes de las elecciones. Pero ni siquiera se podía compartir. Y los medios de comunicación de todo el mundo guardaron total y absoluto silencio. Sin embargo, The New York Times hizo una pequeña mención, asegurando que esa historia era una tontería, una mentira sin fundamento alguno. Pero el tiempo pasó y todo parece indicar que la noticia era completamente real, tanto que The New York Times tuvo que borrar sigilosamente su publicación. ¿Se dan cuenta cómo la historia siempre se repite? Hace casi 100 años The New York Post sacó la noticia que revelaba la verdad sobre la izquierda, pero la prensa mundial en conjunto con The New York Times desestimó y encubrió la noticia. En 2020 la historia se volvió a repetir, demostrándonos que la prensa es el brazo derecho de la izquierda. ¿Te soy honesto? Yo antes pensaba que esto era casualidad, que quienes acusaban de comunistas a los demás quizás eran un poco exagerados. Pero desde que Trump apareció en la escena mundial y vi cómo los medios y gobiernos trabajaban en conjunto para crear su propia versión de la historia, cambié por completo mi percepción del mundo. Pero ¿sabes qué me llama poderosamente la atención? Que la historia nos demuestra que a pesar de tener todo en contra, nosotros siempre ganamos. La izquierda necesita dar subvenciones, crear
chiringuitos, redes clientelares, comprar a la prensa, apoderarse de la cultura, de los artistas, de la educación, gastando millones de dólares con tal de fabricar su propia verdad. Pero a pesar de todos sus intentos, nosotros somos quienes dominamos los medios. La gente prefiere informarse a través de medios alternativos. No por nada, Tucker Carlson tiene el programa de noticias más visto de todo Estados Unidos. Joe Rogan tiene el podcast más visto del mundo. Y YouTube, seamos honestos, es nuestro. Y todo sin invertir millones de dólares. ¿Te das cuenta? Es la mentira la que necesita el subsidio del Estado. Porque al final, la verdad se impone sola.